Cuando pensamos en embarazo nos empiezan a saltar dudas. ¿Cuál es la mejor edad para ello? ¿Qué hábitos debo seguir? ¿Puedo comer de todo? El embarazo y su planificación consisten en una serie de medidas que la gestante debe adoptar antes y después de la concepción. Para conocer un poco mejor todo lo relacionado con este proceso, hoy nos acompaña Anabel Fernández, vocal matrona del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Lleida. Pues hoy tenemos con nosotros a Anabel Fernández, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué supone la planificación del embarazo? La planificación del embarazo son aquellas estrategias que vamos a dar a la futura madre, a la futura embarazada, para poder optimizar su salud y la del feto de cara al embarazo. Es importante también decir que no todos los embarazos son planificados, aunque debería ser así. Y más del 50% de los embarazos se producen de manera no planificada. Entonces es importante que la mujer tenga esta consulta preconcepcional, tanto con la matrona como con el ginecólogo u otro profesional de referencia, para que le pueda orientar sobre la educación sanitaria a seguir, sobre los complementos alimenticios que debe tomar, etcétera. O sea, que se debería ir a esta cita preconcepcional una vez sepa, ¿no?, que está embarazada o quiere quedarse embarazada. Sí, la preconcepcional sería cuando la mujer ya tiene el deseo de quedarse embarazada, acudir antes del embarazo propiamente para recibir esta información y que nosotros hagamos una anamnesis y valoremos su estado de salud de cara al futuro embarazo. Se tiene que prevenir, hay cosas que no se deberían hacer, como bien has dicho ahora. ¿Qué pasos se deberían tener en cuenta, ¿no?, para quedarse embarazada? Nosotros recomendamos que en cuanto la mujer desee este deseo gestacional, acuda a la matrona, porque vamos a hacer primero una suplementación con ácido fólico que tendría que hacerse 3 meses antes del embarazo para cubrir las necesidades mínimas de ácido fólico en el embarazo. Sobre todo tienen que suplementarse con 400 microgramos de ácido fólico todas aquellas mujeres que hayan utilizado, por ejemplo, anticonceptivos orales, porque se sabe que disminuyen la disposición de ácido fólico en el organismo, y es importante para esta suplementación para prevenir los defectos del tubo neural, como la espina bífida. Se tiene que suplementar porque no solo con la dieta hay suficiente de ácido fólico, que es vitamina B9. Otro de los suplementos que también vamos a recomendar preconcepcionalmente es el yodo, porque hay muchas zonas en España que son deficientes en yodo y tampoco se suplementa al 100% con la dieta, y entonces suplementaremos también con yodo, que son 200 microgramos. Claro, y si no está planeado, ¿se empieza a tomar desde que se sabe que está embarazada? Sí, lo importante es que se tomara antes, pero en el momento en que la mujer ya conoce que su estado de gravidez, debe tomar ácido fólico y yodo a lo largo de todo el embarazo. Otra de las cosas importantes también que vamos a aconsejar en la visita preconcepcional, que bueno, ahondaremos más adelante seguramente en la entrevista, es que vamos a valorar su estado vacunal. Antes del embarazo es importante saber si esta mujer está bien inmunizada contra la rubiola o la varicela, porque son dos enfermedades que, si se adquieren durante el embarazo, pueden dar efectos negativos y nefastos a veces en el feto. También aprovecho la oportunidad que me dais para animar a todas las mujeres que todavía no se hayan inmunizado contra el coronavirus a que lo hagan, tanto antes del embarazo como después. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que puede cursar con graves alteraciones en la salud de la madre y del feto, y son prevenibles con esta vacuna. Antes del embarazo sí que se puede administrar cualquier vacuna, y durante el embarazo se administran las vacunas ARN mensajero. Cabe decir que si una mujer está esperando la segunda dosis de la vacuna y entre medias se queda embarazada, no hay ningún problema, porque esa segunda dosis
se le administrará, aunque hubiera sido de otro tipo de vacuna, se le administrará en el embarazo únicamente una vacuna ARNM, como la de BioNTech Pfizer o la de Moderna. O sea que no hay ningún problema si te quedas embarazada en medio del periodo de vacunación. Es decir, que la consulta preconcepcional va muy bien, ¿no?, para saber si es necesaria esta vacuna, ¿no?, o las que has dicho antes, rubeola. Sí, sí, se puede hacer para ver si una mujer está bien inmunizada de la rubeola o de la varicela. Se hacen unas serologías, que son un análisis de sangre, y vemos si tiene anticuerpos o no. Y sobre todo en esta visita también vamos a animar a todas aquellas futuras gestantes que consuman tóxicos como el tabaco o como el alcohol o otras drogas, a que los abandonen por el beneficio que supone para ellas y para la gestación. Antes de quedarse embarazadas, eso sí. Por supuesto, si puede ser antes, mejor. Durante el embarazo también se les anima a que dejen estos hábitos, especialmente el fumar, que todavía es algo como que está demasiado extendido en nuestra población gestante. También se deberían tener en cuenta otros aspectos como es la alimentación o el ejercicio. ¿Son destacables estos antes de quedarse embarazada o durante la gestación? Sí, de hecho, si quieres, os comento un poco lo que hacemos en la primera visita, en la visita preconcepcional, que si nos da tiempo, a veces lo tenemos que hacer en la primera visita de embarazo, pero siempre que se pueda hacer todo antes del embarazo es mucho mejor. En esta visita preconcepcional vamos a hacer una anamnesis del estado de salud de la mujer, o sea, un recuento de cómo ha sido su historia médica, su historia quirúrgica. Vamos a valorar también los antecedentes familiares, por si existiera alguna enfermedad hereditaria. Preguntaremos también por los antecedentes de salud del padre, ¿vale? Por si hubiera también alguna enfermedad hereditaria que tuviéramos que derivar al genetista del hospital, porque todo esto, si se puede hacer previo al embarazo, es mucho mejor. El genetista entonces valora si se tiene que hacer una fecundación in vitro y un diagnóstico preimplantatorio, ¿vale?, antes del embarazo, o si puede la mujer quedarse embarazada espontáneamente y hacer las pruebas después. Otras de las cosas que vamos a valorar en esta anamnesis, como os he dicho antes, efectivamente serían los antecedentes médico-quirúrgicos de la mujer, antecedentes de transfusiones. Vamos a valorar también si ha habido viajes al extranjero, tanto de la mujer gestante o futura gestante como de la pareja, porque hay que tener en cuenta que hay enfermedades prevalentes en el resto del mundo, como por ejemplo el Zika, y sí que se hace un cribado de todas aquellas mujeres que han salido han ido a estas zonas prevalentes de Zika en las últimas 8 semanas, o si sus parejas han estado en los últimos 6 meses, porque podrían contagiarlas a ellas. Sí. Otras de las cosas que vamos a mirar también son los antecedentes ginecológicos, si ha habido algún problema. Una de las cosas muy importantes que vamos a tener en cuenta en la visita preconcepcional es el correcto cribado del cáncer de cérvix. Es decir, vamos a preguntar por las últimas citologías que esta mujer se ha hecho, porque si las podemos hacer antes del embarazo, mejor para ellas, para su tranquilidad. Sí que la citología no tiene ninguna contraindicación en el embarazo, pero a veces el hecho de tomar esta muestra del cérvix grávido, del cérvix cuando ya está el útero grávido, cuando la mujer está embarazada, puede hacer que sangre un poco y que se pueda preocupar. Ya les decimos que normalmente puede ser que sangren un poquito durante la toma de la citología si están embarazadas, pero si lo podemos hacer antes del embarazo, pues mejor, porque así estarán más tranquilas. Otra de las cosas que vamos a cribar también, y especialmente en las menores de 25 años, es el cribado de infecciones de transmisión sexual. Se les hará un cultivo endocervical para ver si tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, como la clamidia o la gonococcía, para hacer tratamiento antes. Y si no pueden hacerse durante la visita preconcepcional, se les hace en la primera visita de embarazo según el protocolo de cada región. Y si ya se ha quedado embarazada y tiene una infección de transmisión sexual, ¿esto podría complicarlo, el embarazo? Si no se tratara, podría complicarlo. Por eso a las mujeres de riesgo o a las menores de 25 años, según el protocolo actual del Departamento de Salud de Cataluña, se recomienda hacer un cribado de ITS.
Y si nosotras durante la historia clínica, al hacer la historia clínica, vemos que esta mujer puede tener riesgo, también se le hace. Sí que en la primera analítica del embarazo, si no se ha hecho antes, se les hace también un cribado de infecciones de transmisión sexual, como el HIV, la sífilis, la hepatitis B y la hepatitis C, para, si hace falta, pues dar un tratamiento ya en el momento en que esta mujer ya se diagnostica con una infección de este tipo. Hemos hablado de infecciones de transmisión sexual, también de enfermedades genéticas, antecedentes personales. En el caso de las genéticas, esto, claro, me imagino que debe ser como un estudio antes para poderse quedarse embarazada y estar tranquila. ¿Cuáles serían bueno, los principales problemas que se podrían producir? Las mujeres que ya saben que son portadoras, ella o la pareja, de una enfermedad genética porque tienen antecedentes familiares o un hijo, ya normalmente se las lleva el genetista del hospital y entonces él ya aconseja antes del embarazo si tienen que hacer algún tratamiento u otro. En el caso en que se desconozcan y durante lo que es el control del embarazo se sospecha alguna enfermedad genética o cromosómica, se hacen pruebas invasivas, como la amniocentesis o la biopsia de corión. En otros casos, el cribaje universal en todas las mujeres sería un análisis de sangre que mira una serie de hormonas y unas proteínas que juntamente con la primera ecografía que se hace la ecografía de primer trimestre, que se hace sobre las 12 semanas, van a mirar el riesgo que tiene este embrión, feto, de tener un síndrome de Down, de Edwards o de Patau. Claro, y hoy en día también hay muchas mujeres que deciden ser madres, ¿no?, a los 40 años o un poco más mayores. Claro, la cantidad y calidad ovocitaria ya disminuye. ¿Qué problemas nos podemos encontrar aquí? Sí, a partir de los 35 años disminuye la calidad y la cantidad de los óvulos, ¿vale? Por eso es importante, pues si una mujer desea tener hijos, que cuanto antes lo haga mejor, y si llega a esta edad y no los ha tenido, se recomienda la vitrificación de óvulos, o sea, preservar los óvulos para cuando decida más adelante ser madre. Es decir, la vitrificación, bueno, se haría antes, ¿no?, de los 40. Sí, sí, por supuesto. Es que a partir de los 35 ya los óvulos ya disminuye el número y la calidad de estos óvulos. Es decir, que a partir de los 35 ya hay más riesgos en el embarazo. Bueno, sí, es que sí, puede decirse que hay menos posibilidad de embarazo, va disminuyendo, y sí que conforme aumenta la edad puede haber más riesgos de trisomía, de cromosomopatías y de otras enfermedades, porque evidentemente los tejidos no son iguales a los de fertilidad también. Sí, de todos modos la fertilidad también puede verse disminuida por condiciones como, por ejemplo, la obesidad, el hábito tabáquico, problemas ginecológicos como el síndrome de ovario poliquístico, también por haber tenido una enfermedad de transmisión sexual como la clamidia, que puede hacer que las trompas no sean permeables y haya dificultad en conseguir un embarazo. Aparte de esto, pues también el estrés puede ser un motivo de infertilidad, y en el caso masculino, si hay un factor masculino, pues también a veces cada vez hay más estudios que indican que la calidad y la cantidad de espermática va disminuyendo y es peor. Y bueno, ya cuando el embarazo ya está muy avanzado, ¿no?, también se pueden haber otras complicaciones, como serían la diabetes gestacional, la hipertensión, preeclampsia. Esto también son problemas que se tienen que ir viendo, ¿no?, durante estas consultas que se hacen durante el embarazo. Sí, por eso las visitas durante el embarazo con la matrona y con el ginecólogo son tan importantes, porque hacemos un cribado de todas estas enfermedades más prevalentes o estas complicaciones. Por ejemplo, la diabetes gestacional vendría a ser un desequilibrio entre la demanda de insulina y la glucemia, porque en el embarazo las hormonas que tienen las mujeres embarazadas hacen que haya una situación más diabetogénica, que se produzca un aumento de la glucosa. Y el páncreas, que es el órgano que es encargado de la administración de la insulina, le cuesta de llegar a hacerlo. También la preeclampsia es una enfermedad, una entidad muy grave que que cursa con un aumento de la tensión arterial, con proteinuria y con edemas.
Esto puede darse a partir de la segunda mitad del embarazo y es importante cribarla, verla a tiempo para que no avance y no haya una eclampsia, que sería pues ya mucho más grave, con convulsiones maternas y compromete tanto la vida de la madre como la del bebé. Y, por ejemplo, sí, hay también más partos prematuros. El parto prematuro sería aquel parto que se produce antes de la semana 37 de gestación y bueno, conlleva pues, un ingreso del bebé muchas veces en la UCI y bueno. También cesáreas quizás. Sí, también suele haber más, no tiene por qué haber una cesárea solo por la edad, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces las contracciones, el organismo no responde igual a partir de pues, cierta edad como en edades más tempranas. Claro, hemos hablado de complicaciones, ¿no?, en el caso de la madre, pero el padre también, si cuanto más mayor sea, ¿tiene problemas para poder tener hijos? Bueno, esto también dependerá de cada individuo, pero sí que es verdad que, como os he dicho antes, la calidad del esperma disminuye. Y sí que es verdad que se recomienda pues, que hagan una vida sana. La polución también ambiental se ve que puede causar problemas de estos y sobre todo pues, comer bien, hacer ejercicio, evitar los tóxicos otra vez, el alcohol, el tabaco, las drogas, etc. También me gustaría hablar, ¿no?, de las toxinfecciones alimentarias en las que están más expuestas las embarazadas. ¿Qué riesgos podemos tener si nos quedamos embarazadas y comemos algo, ¿no?, que no nos va bien? Sí, este es todo un tema, porque es bastante amplia la información que damos en cuanto a la evitación de las toxinfecciones alimentarias. Las más prevalentes podrían ser la toxoplasmosis. Sí. La toxoplasmosis se produce cuando la mujer ingiere carne cruda. Por ejemplo, recomendamos que no tomen ni carpaccios ni stick tartars, ¿vale? ¿Y jamón? En este caso también hay... Sí, los embutidos también, al ser carne curada, que no está cocida, también se deben evitar. La toxoplasmosis también se puede contraer por el contacto con la tierra que esté contaminada por este protozoo. Y también puede contraerse por el tocar o tener contacto con las heces de los gatos, porque son también transmisores. Entonces, sí que se recomienda, pues, que para evitar la toxoplasmosis, que la carne esté siempre bien cocida, bien hecha, ¿vale? Nada de al punto, bien hecha, y o si no, que haya estado congelada previamente durante al menos 48 horas a menos de 20 grados. Igual que el jamón salado, el chorizo, etcétera, todo lo que son los curados. El hecho de comer fuera cuando estás embarazada debe ser un poco complicado, ¿no? Sí, para intentar comer adecuadamente. Sí, porque claro, tienes que ir a un sitio que te genere seguridad, que hayan tenido todos estos cuidados, porque aparte de la toxoplasmosis también existe la listeriosis, que la listeriosis se puede contraer también por comer productos, por ejemplo, lácteos no pasteurizados, leche, yogures o quesos hechos con leche cruda. Esto se debe evitar en el embarazo. También una de las cosas más importantes es que les informamos de que tienen que limpiar bien la nevera al menos una vez por semana, porque la nevera puede ser un caldo de cultivo de listeria y sobre todo que la temperatura de la nevera siempre esté como máximo a 5 grados, por debajo de 5 grados. La listeria también se puede contraer, como os he dicho, en la nevera, por eso todos los productos que nos han sobrado, la comida que nos ha sobrado, siempre tiene que estar tapada, o con un tupper o con papel film. Y también pues, en los patés estos caseros que no sabemos, que no se han pasteurizado, esto también se debe evitar en el embarazo. Otra de las cosas también que se debe evitar son los ahumados. Salmón. Sí, el salmón, todos los pescados, todo lo que esté ahumado como que no está cocido, no ha pasado este proceso de cocción que al menos tiene que ser de 75 grados para evitar la listeriosis, los deben de evitar. De hecho, me remito también al caso de la que hubo en Andalucía hace 2 veranos, creo, de la carne mechada, que hubo graves casos de listeria en embarazadas y la listeria puede producir abortos de segundo trimestre, muerte fetal y otras complicaciones.
la toxoplasmosis también da complicaciones neurológicas, ceguera, etcétera. O sea, es importante tener estos cuidados. Es decir, que durante el embarazo, si se pueden evitar ciertos productos que puedan producir, ¿no?, estas enfermedades, el contagio de estas enfermedades, mejor. Sí, efectivamente. Todos estos cuidados, como hemos dicho antes, de cocer bien los alimentos. ¿Qué más? En el caso de las ensaladas, por ejemplo, que es algo crudo, aquí ya no habría problema. Bueno, las ensaladas todo lo que son hortalizas, frutas, se tienen que lavar bien. Evidentemente también para todo lo que se pueda pelar se tiene que pelar. Lo que has dicho del contacto con la tierra, ¿no? Sí. Que a veces te puede transmitir eso. Sí, bueno, se tienen que lavar bien. Recomendamos también que las ensaladas y todo lo que se vaya a comer, los vegetales crudos, se limpien con abundante agua y una gotita de un desinfectante para alimentos, ¿vale? Que también puede ser esta lejía que es para desinfectar alimentos, una gotita. ¿Este desinfectante dónde se En el supermercado. Sí, no voy a decir marcas, conozco una que es muy famosa, pero por no decir marcas, pero en el supermercado lo pueden encontrar. Y si no, con abundante agua y una gotita de lejía de desinfección de alimentos. ¿Y las ensaladas, por ejemplo, de bolsa, también se deberían limpiar adecuadamente? Se recomienda que sí, que pasen un proceso de al menos con abundante agua y un poquito de desinfectante, porque también podrían estar contaminadas. Entonces, cualquier riesgo hay que evitarlo. Otra cosa también, los germinados. Los germinados no se recomiendan en el embarazo porque pueden estar contaminados por E. coli o por listeria. De hecho, también se recomienda que cuando la mujer embarazada o previo al embarazo esté manipulando carne cruda, estos vegetales crudos, etcétera, todo los utensilios que utilice para cortar, etcétera, como las tablas, como los cuchillos, etcétera, los ponga a lavar o los lave o en el lavaplato, los ponga a lavar enseguida para que no haya contaminaciones cruzadas, o sea, que luego, pues, por ejemplo, quiera cortar pan o otro tipo de alimento que no va a pasar un proceso de cocción con ese cuchillo que puede estar contaminado por listeria o por toxoplasma. Hemos mencionado a los gatos, ¿no?, que pueden transmitir esta enfermedad. Claro, si tenemos un gato en casa... Sí, normalmente los gatos domésticos no suelen tener este parásito, ¿no? Pero sí que cualquier precaución es poca, y lo que recomendaremos es que no sea ella la persona que se encargue de vaciar la cajita de las heces del gato, que lo haga la pareja o en el caso extremo que lo haga ella, que sea con guantes, igual que si hace trabajos de jardinería, siempre con guantes, luego un lavado de mano. Porque ¿qué podría provocar en el feto? Pues la toxoplasmosis, como hemos comentado antes, podría provocar abortos, podría provocar muerte intraútero, alteraciones neurológicas, ceguera, sí, etcétera. Y la listeriosis también pueden provocar pues afectaciones graves fetales. Otra cosa que también quiero comentar, que aprovecho, porque no es una toxoinfección alimentaria, pero es una infección que puede producirse en el embarazo, y más cuando las madres, la futura gestante, tiene un hijo pequeño, es la infección por citomegalovirus, ¿vale? Que es suficientemente importante como para que la comentemos. La infección por citomegalovirus se puede contraer cuando la mujer gestante, bueno, la puede contraer cualquier persona, ¿vale? Pero no nos interesa que la gestante tenga ningún contacto con la orina ni con la saliva de personas inmunodeprimidas o especialmente menores de 3 años. Y aquí lo digo porque hay muchas madres que ya tienen un hijo pequeño que puede tener esta infección. Entonces se recomienda que no den besos en la boca a nadie, a los menores de 3 años especialmente, ni a un sobrino, ni al hijo, etcétera, ni en las mejillas, que los besos sean más dirigidos a la parte de arriba de la cabeza, ¿vale? Se recomienda que las madres, y esto lo digo porque yo también he sido madre y todas pensamos que, bueno, no pasa nada, nuestro hijo no nos puede contagiar nada, se recomienda que no bebas de su botella cuando vas al parque, de su botella de agua, que no compartan cubiertos, ni se acabe la comida del niño que no se lo ha acabado, o el bocadillo por no tirarlo. Se recomienda que no beban de su vaso y que el niño tampoco. O sea, nada de compartir ni cubiertos, ni vasos, ni alimentos, ¿vale? Y si tienen que cambiar y no tengan contacto con la orina, si tienen que cambiar algún pañal del niño, que lo hagan con guantes, o si no,
que se laven bien las manos después, al menos 30 segundos como mínimo, con agua caliente y jabón, ¿vale? Y lo mismo con personas inmunodeprimidas. ¿Algún consejo más para las embarazadas que no deban tomar algo? Sí, como hemos dicho antes, toda la carne, pescado y huevos tienen que estar siempre bien cocidos. También recomendamos que no tomen, pues, como hemos comentado, los embutidos curados, que no estén cocidos, que no tengan los paquetes tampoco demasiados días abiertos en la nevera porque se pueden contaminar. Aparte de esto, también recomendamos que no tomen durante el embarazo pescado azul grande como el atún, el pez espada, algunos tipos de tiburones como el marrajo, que son muy típicos también de algunas zonas del sur de España, etcétera, porque tienen un alto contenido en mercurio y es un metal pesado que se acumula en el organismo y puede dar problemas a la larga. Y evidentemente, si no lo toman en el embarazo, mejor, porque menos influirá en el bebé. También recomendamos, muchas embarazadas preguntan si pueden tomar café, y sí que pueden tomarlo, pero un máximo de 300 miligramos al día, o sea, 3 tazas máximo al día. Y sobre todo, pues evitar el tabaco, el alcohol, no pueden tomar nada de alcohol, porque no se sabe exactamente la cantidad mínima que puede dañar al bebé, o sea, alcohol cero, y evidentemente drogas tampoco. Pues muchas gracias, Anabel Fernández, por venir hoy a Grupo Esneca Televisión. A vosotros. Ha sido un placer, gracias.